decisión es sostener el vacío, ¿sí? Tienen de un lado Capucha, que era el lugar de reclusión de detenidos, ¿sí? Ahí van a encontrar fragmentos de testimonios. En el centro la maternidad clandestina, del otro lado el Pañol y la Pecera. El Pañol era donde guardaban todo lo que se robaban de los operativos de secuestro, el botín de guerra, diríamos. Y del lado de allá la Pecera, que era otro lugar de trabajo esclavo. Pero era la circulación principal que usaban detenidos desaparecidos con capucha, esposas y grilletes. Y está así tal cual estaba en aquel momento. Hay fotos de la visita de la CONADEP en el 84 y se ve exactamente igual a como está ahora. Eso es lo que les decía afuera, de que es muy difícil no saber, digo, como mínimo podemos afirmar el conocimiento de los oficiales que pasaron por el casino oficiales, y está así tal cual estaba en aquel momento. Y la cuestión de los dueños de la vida y de la muerte se hace muy clara acá, en la maternidad clandestina, ¿sí? Hasta el punto de quién nace, quién muere, quién vive, quién nace y cómo. Exacto. Entendemos resistencia como poder ver la grieta del sistema que pretende ser total y ocupar todas las células del cuerpo del detenido, es observar esa grieta y tomar esa oportunidad. A veces es contar un chiste, a veces es sacar un montón de fotos que permiten identificar a los represores que actuaron aquí. Pero lo que viene a decir esto es, la resistencia es posible, fue posible acá, y no todo sistema puede ser, el poder no puede terminar de ser total durante todo el tiempo. Y en ese sentido también, ahora estamos frente a las habitaciones que fueron la maternidad clandestina, las habitaciones de embarazadas. Seguramente hayan visto que este lunes se presentó al nieto recuperado 102, nacido aquí, ¿sí? Uno de los nacidos en la ESMA. Fueron más de 35 los que nacieron acá. Las mujeres habían podido, una de las concesiones que habían logrado era que los partos los presencian otras mujeres. Lo asistían otras mujeres detenidas desaparecidas. La ESMA también fue una maternidad clandestina, en el sentido de que no solo dieron a luz mujeres secuestradas por la ESMA, por el grupo de tareas de la ESMA, sino que también han traído mujeres de otros centros clandestinos a tener sus hijos acá. Sí, había un funcionamiento sistemático, burocratizado de la maternidad clandestina. El Tigre Acosta la llamaba su Sardá. ¿Sí? La Sardá era una maternidad de la ciudad de Buenos Aires. Días después del parto cuentan que Febres, esto era también en el uso del humor negro y del cinismo, les hacía escribir una carta a las madres nombrando a su hijo y les decía: pongan bien la dirección donde quieren que sea entregado, no vaya a ser que terminemos entregándole a este chico a cualquiera. Ya les había comentado lo que era el Pañol, que era donde guardaban el botín de guerra, todo lo que se robaban de los operativos de secuestro. También fue una práctica sistemática hasta el punto y la magnitud de haber montado una serie de inmobiliarias donde se comerciaba con las propiedades que se les quitaban a los detenidos desaparecidos. Y después del otro lado está la Pecera, que era otro lugar de trabajo esclavo. Ahí es donde se hacía análisis de prensa, trabajo político, intelectual, ¿sí? Como forzados asesores del proyecto político de Macera. Después en Pecera se encontraron estas dos. Una que se lee Cio Maggio, adivinamos el Horacio, Maggio, 22 del 12 del 77. Era el momento donde ya funcionaba la Pecera. Y hay otra que dice HM, con la misma caligrafía, del 3 de marzo del 78. Horacio Maggio se fuga, no de este edificio, sino que a él lo llevan afuera,
hacer trabajo esclavo, a despachar unas cartas al correo. Lo llevan solo con un oficial de guardia y él logra burlar esa guardia y fugarse. 15 días más tarde de haber hecho la segunda inscripción. Es decir, esta segunda inscripción aparentemente tiene una voluntad. Sí. Mientras está fugado, él redacta el primer testimonio público de la ESMA que manda a organismos internacionales, a la prensa, etc. ¿Después se va al país o él se quedó? Creo que se va y vuelve. A la vuelta lo agarra ejército, Lo agarra de nuevo. lo matan y es él. Yo les conté de un cuerpo que fue exhibido en el playón de estacionamiento. Fue el de Maggio. Hacen bajar a los detenidos desaparecidos a mostrar el cuerpo de Maggio y lo que sucede. Estaba todo con balas y todo. Sí. Lo particular de Capuchita era que también era usado por miembros de otras fuerzas represivas y de seguridad. Han traído detenidos acá, Fuerza Aérea, Prefectura, el Servicio de Inteligencia Naval. Entonces había montada una sala de tortura en Capuchita al lado del lugar de reclusión, en el mismo lugar de reclusión. Aquí había curas confesores, aquí dentro. Dice Silingo en su libro que él, volviendo moralmente muy conflictuado de los vuelos de la muerte, acudió al cura castrense, quien le dijo: esto es una forma cristiana de muerte, como tranquilizando la conciencia. Cuentan también que se bendecían los aviones desde los que se hacían los vuelos de la muerte. Al mismo tiempo acabo de decir que estuvieron al menos estos 2 jesuitas secuestrados, torturados aquí dentro, que lo que se le dijo a uno de ellos fue: tu delito es algo así, como vos unís a los pobres y eso es subversivo, o algo así se le dijo durante la sesión de tortura. No es la iglesia en tanto bloque, sí su cúpula, sí su alta jerarquía puede afirmarse su complicidad con la dictadura. Lo que tiene la Marina, me parece, es que, al menos la ESMA, es que ha dejado, si bien proporcionalmente poco, ¿sí? Los 200 sobrevivientes de la ESMA son proporcionalmente poco, algo que no existe en otros centros de detención. Campo de Mayo, centro clandestino de detención del ejército, de similares dimensiones que casi que no tiene sobrevivientes. Nos decían los abogados de la causa Campo de Mayo lo difícil que fue armar esa causa, y la causa de la ESMA no, por la cantidad de sobrevivientes y con la calidad de información que tienen, por el tipo de trabajo esclavo que se hizo en este lugar. Mucho de lo que sucede aquí dentro y del proyecto político que entabla Macera durante la dictadura tiene que ver con la posición de inferioridad o la sensación de inferioridad que tenía la Marina en relación a ejército. Macera tenía un proyecto político primero, digamos, en relación a una interna con el ejército y de posicionar la Marina, pero también un proyecto político personal. Él decía que iba a ser el nuevo Perón, que bastaba con ser un militar carismático, con una gran sonrisa, para ganarse al pueblo. Y este lugar tuvo función en relación a ese proyecto político también. No hay posibilidad de negociar o de pactar, sino de asentir y simular, ¿sí? Sino que también es necesario entender la lucha armada o la violencia política en su contexto, ¿sí? Entendiendo que esa generación desaparecida tampoco fue criada en democracia, sino que sucesivos golpes de Estado del 30 en adelante, que en el año 55 se bombardea la Plaza de Mayo llena de civiles, y que durante más de 20 años está prohibido y proscripto el partido mayoritario en la Argentina, ¿sí? Que en el contexto internacional también va en ese sentido, ¿sí? Donde la lucha armada termina por ser una opción. Después puede discutirse lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente, pero la violencia desde el Estado, ejecutada desde el Estado contra su ciudadanía, jamás es equiparable
digamos, con la violencia, digamos, si quieren llamar delito o crimen, está en manos del Estado juzgarlo con las herramientas